Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, tengo el placer de estar aquí con Alberto, que es el nuevo caso de éxito del programa, y tras estos 6 meses de trabajo juntos, a pesar de haber perdido un par de tallas, haber ganado fuerza, resistencia en cuanto al ámbito físico, Alberto ha conseguido controlar su ansiedad por la comida y esto es un tema también bastante importante. Y ahora nos contará un poquito cómo lo ha hecho, qué ha conseguido y qué cambios ha introducido sobre todo en su día a día. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos, muy bien. Me alegro. Cuéntanos un poquito para tener un poco de contexto, qué edad tienes, a qué te dedicas y cuál era un poco tu situación antes de empezar a trabajar con nosotros. Vale, pues tengo 45 años y ahora mismo soy funcionario de carrera. Entonces, yo antes de ponerme en contacto con Carlos, pues bueno, yo venía de haber aprobado lo que es mi plaza con todo el desbarajuste que nos suele llevar y sobre todo los opositores lo saben. Y tenía, como bien dice Carlos, pues bastante ansiedad. Era una de las cosas que yo me notaba y claro, que bueno, que también es lógico con el proceso que había tenido. Y yo, a ver, la ansiedad cada uno lo transmite de una manera, o sea, se puede ver de una manera y lo mío sobre todo era con el tema de la comida. Me ponía a comer, pues, digamos, había varias opciones. La opción era de ponerte a picotear y no tener como control, y después la opción de cuando uno está, pues eso, ¿no? La comida o la cena, pues estar comiendo más de lo que a lo mejor sería adecuado, pero bueno, que no te das cuenta, empiezas a comer y bueno, quien lo sufre también lo sabe perfectamente. Ujú. Entonces, cuando me puse con Carlos, porque estaba buscando pues alguien que tratara con gente, pues eso, ¿no? Pues más o menos de mi rango de edad, porque no es lo mismo, entiendo, una persona de 20 años que una persona ya de más de 40. Y bueno, nos pusimos a hablar, me gustó más o menos lo que decía y nos pusimos manos a la obra. Entonces, con Carlos lo que me ha gustado es, lo he dicho más de una vez, que es que perdiera el miedo, por ejemplo, al ayuno intermitente. Pero claro, yo con ansiedad para comer, que me dijeras que tengo que estar no sé cuántas horas sin comer, pues como que eso parece un imposible, pero así hablando con él y bueno, te das cuenta que simplemente es un par de veces y si te encuentras bien, que tampoco es una obligación, como que puedes ir viéndolo, también te hace unos tips, porque pues yo que sé, por ejemplo, estar bebiendo líquidos o yo soy muy cafetero, o infusiones, agua durante ese periodo que teóricamente no tienes que estar comiendo y como es lógico, también aprovechar lo que es las horas del sueño y del descanso para que acumulen. Entonces, para mí es uno de los grandes logros cuando me pregunta, porque yo era escéptico completamente del ayuno intermitente. Y ahora no es que sea yo el grandísimo defensor del ayuno intermitente, pero sí que de admitir pues, que lo practico más o menos como dice Carlos, a lo mejor, o pues un par de días, o al menos un día que lo haces una de 16 horas, que al principio me parece una locura, pero bueno, te dice, pues, probando 12, 14, 16 y lo puedes hacer y no tengo lo que me gusta es eso, que no tengo ninguna ansiedad, no me entran esas ganas. Total. Después también es verdad que los otros días ya Carlos ya te va poniendo pues una dieta que, como es lógico, que quitándola al principio que te quedas un poco así porque tienes que cambiar, pues después ya no es que no es una dieta de la que vas a estar comiendo las tortitas de arroz Que y es lo ya. típico, ¿no? Que se suele hacer cuando Sí. uno se pone a dieta. Exacto, ¿no? Y la merlucita hervida. Entonces, Sí. pues también, digamos, te enseña, quieras que no, poco a poco a cambiar un poco también tu relación con la comida. Factor importante para los que tenemos ansiedad, que hay un factor psicológico detrás porque estás comiendo comida, al fin de cuentas. O sea, no estás comiendo tampoco ni batiditos Claro. ni cositas Comida raras. real. Exacto, Comida ¿no? real. Exacto, y te enseña, también te da opciones y entonces te enseña un poquito, oye, pues mira que si no te gusta esto, o prefieres cambiar esto otro, pues coge de esto. De este tipo de cosas, pues intentas que no comas, que no es lo mismo que no comer. Ujú. También tiene un efecto psicológico importante sobre todo de cara a nosotros, con el tema de ansiedad. Y no sé, a mí con esa guía me ayuda bastante. Hay un periodo importante que le comentaba que era las Navidades para mí, porque yo soy un goloso. Ujú. Y pues oye, pues parece que no, con esos tips, pues en Navidad incluso perdí un poquito de peso. O sea, también es verdad que no solamente es la nutrición, sino también que hay unos entrenamientos detrás Que que ayuda. te hacen, claro, que te ayudan. O sea que no es que te estés ahí simplemente viendo lo que es el tema de la nutrición
controlándote un poco lo que comes en el sentido de ser un poquito más consciente. A lo mejor Ujú. más que controlar es ser un poquito más consciente de lo que de lo que te estás comiendo. Así es. Porque a ti, Alberto, al principio, cuando tú empezaste en el programa, me contaste tu caso, tu situación, lo analizamos, y yo te envié y te puse las primeras pautas. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Te chocó un poco el decir, ostras, yo vengo haciendo las cosas de una determinada manera, llevo con ansiedad con la comida bastante tiempo y ahora voy a empezar a hacer las cosas de otra determinada manera que no sé realmente si me va a ayudar o no? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Te costó mucho adaptarte al cambio o lo llevaste bien? Pues yo creo que lo llevé bien, porque creo que hay una cosa importante cuando uno quiere empezar o sea, cuando uno se mete en este tipo de, pues, bueno, ¿no? De procesos, que es, hay que tener un poquito de apertura de mente. Ujú, Vamos a ver. Si uno ha estado realizando una serie de cosas y no obtiene los resultados, pues a lo mejor será porque lo que has estado realizando pues tiene algún fallo o alguna cosa a mejorar. Entonces, aunque tú te creas que a lo mejor estás comiendo de una manera saludable, pues a lo mejor te está fallando algo en la cocción. Entonces yo me dije, digo, bueno, si empiezas, vamos a apertura de mente, no vamos aquí a ponernos a criticar, porque ni soy nutricionista, ni, bueno, ni tengo ningún tipo de titulación en ese aspecto, ni tampoco en el apartado de entrenador, y bueno, ya que te vas a poner en contacto con un equipo que va a tratar esos temas, pues igual que yo, en lo que es mi ujú, apartado profesional, pues me gusta que me dejen actuar, pues yo voy a dejar actuar. Entonces, yo creo que es importantísimo que la persona sea consciente que tiene que venir con apertura de mente. Yo, por ejemplo, el caso que decía de, tú me preguntas antes de empezar contigo, si hubiera hablado con Carlos, ¿vale? Antes de, oye, el ayuno intermitente de haber hecho, pues no creo en absoluto en ello, ujú. ¿vale? Dices, bueno, pues si tú me lo pones, pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos, es que si no, si no te pones tú en esa actuación de abre la mente, tampoco veo que nadie te pueda ayudar, porque es que vas a continuar haciendo lo mismo. Es una cuestión también de voluntad, de Exacto. querer y de dejarse guiar, que muchas veces vamos como pollos sin cabeza, ¿no? Cegados siempre por un camino y no nos damos cuenta de que hay otras opciones que quizás no hemos barajado durante todos estos años atrás, que venimos haciendo las cosas de una determinada manera y resulta que, mira, ostras, pues no funciona. En tu caso, por ejemplo, Alberto. Hemos probado el tema del ayuno intermitente, que mucha gente dice, ostras, ayuno, voy a pasar hambre, no comer, pero claro, detrás de eso también se basa en que tenemos que hacer que nuestras comidas sean densas en nutrientes para Ujú. no pasar hambre después con el ayuno. Que eso también es un caso importante, porque tú, por ejemplo, Alberto, has tenido esa sensación a lo mejor de hambre, de querer comer o de cierta ansiedad cuando empezaste a hacer ayuno al principio. Mm, La verdad es que no. O sea, yo pensaba que iba a tener. O sea, yo iba con, por un lado, eso que dices, bueno, me va a entrar un hambre aquí que, porque yo era la típica persona que uno se levanta, o sea, yo nada más levantarme, me necesito mi café y desayuno. Entonces, claro, cuando me vi, también es verdad que lo bueno que tiene, como es en el fin de semana, pues digo, bueno, no pierdo nada tampoco, o sea, puedes comer sin ningún problema, que no es que estés en el trabajo, que a lo mejor te puede causar y bueno, lo pruebas. Y yo al principio sí que no era muy, no sé, no lo veía con muy buenos ojos, pero dices, bueno, voy a echar bueno, vamos a apostar un poquito por ello. Encima, como no me quitaste ese café en ese momento, pues no hay ningún problema, porque la primera parte la tenemos bien. Pero yo creo que también es importante por el cómo iba, de un poquito de apertura de mente. Que a lo Ujú. mejor aunque yo dijera, bueno, pues esto no es lo que yo creo, pero bueno, vamos a dejar que para eso he contratado Claro. el programa, digo, y si no, pues, porque total, como digo yo, para volver atrás siempre tienes tiempo. Ujú. Tenía miedo de si por si me entraba el hambre, pero he de admitir que no, y al principio a lo mejor sí que te cuesta intentar llegar a esas 16 horas, que no, yo al menos no lo pude al principio, eran 14 al principio, pero dices, oye, leche, pues de 14 a 17 quedan dos. Sí. Al siguiente día te pones y dices, oye, pues llegas. Y al final, cuando llegas a las 16 que te das cuenta que puedes llegar a las 16 Ujú. pues tampoco te genera porque tu cuerpo también sabe que después va a comer. Claro. O sea, no es que te vayas a quedar sin comer, ¿no? Castigado sin comer.
no, tu cuerpo sí que sabe que va a estar comiendo y que se va a quedar bien, porque como tú dices, o sea, comes unos alimentos que son densos, que le van a dar energía y no es que vayas a estar por ahí desmayado. Entonces, si más o menos juegas con las horas de sueño y, y dominas un poquito, claro, ahí sí que cogí la parte un poquito de opositor, ¿no? Que te vamos a dominar aquí un poquito el tema, que no me juegue mucho la parte psicológica porque quiero conseguir ese objetivo. Entonces, si lo trabajas y te dejas aconsejar, yo creo que es factible. Ujú, totalmente. Y además del ayuno intermitente, Alberto, que es una de las herramientas que hemos utilizado y que, por ejemplo, a ti en tu caso concreto te ha venido bien, ¿hay algo más que, por ejemplo, hayas aplicado, hayas cambiado? Por ejemplo, cambiar la forma en la que tenías de desayunar, las comidas, las cenas, no Mm. sé, otros cambios que hayas introducido. Sí, la tipología de desayuno sí que ha cambiado. Eh, yo creo que, de hecho, es uno de los cambios que yo sí que diría que con el método, pues ahora desayuno de una manera diferente y, y que ahora me gusta más. O sea, antes, digamos, desayunaba de otra manera y ahora, pues con esto me gusta más. Y también fijarte un poquito en las composiciones de los alimentos que tienes dentro del plato. A lo mejor eso también ha sido un cambio, analizándolo. Un poquito más consciente de lo que tienes ahí y no tener miedo a lo que son, por ejemplo, grasas, como es lógico, saludables, Sí, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú ponías aguacate, al principio, aguacate me gusta, pero como siempre, uy, que tiene grasa, que no sé qué. tiene muchas calorías. Exacto, ¿no? Como parece, ¿no? Como el plátano, ¿no? Que son ahí, dices, uy, no, ni los toques, porque como los toques, engordas por tocar. Claro. Pero cuando los vas poniendo y te das cuenta que no, pues eso, no son un demonio, no es una cosa tan mala, pues oye, pues lo vas agregando y no ves ningún problema. Y el estar dándote un poquito de cuenta de, pues eso, de lo que te estás poniendo en el plato y que no hay alimentos que sean malos, ¿no? Que te los tienes, bueno, como luego alimentos, estamos hablando de alimentos reales, ¿no? No es ninguna cosa de estas procesadas ni nada por el estilo, ¿no? Por ejemplo, el aguacate, pues la verdad es que después del programa, pues es uno de los alimentos que sí que, hombre, no es que lo estés tomando todos los días, pero que sí que está introducido en la dieta, que eso antes, por ejemplo, no estaba por como es Pico muy mínimo, calórico, exacto, claro. ¿no? Pues yo Es quiero perder grasa y eso es muy calórico, como que parece que era decir, algo que no casaba, ¿no? Es decir, has desmentido también ciertos mitos, ¿no? Que Exacto, se nos han contado durante todo este tiempo atrás y ahora pues has visto que realmente hay cosas que quizás no tenían sentido antes, como por ejemplo a lo mejor el tema del aguacate, el tema de los huevos, el tema del plátano, exacto también. ciertas cosas que al final dices tú, ostras, y el consumir grasa no es tan malo, ¿no? No va a hacer que acumule grasa. Es más, puedes perder grasa consumiendo grasa siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿no? Y sobre todo y más importante, que es algo que has comentado también, que antes de entrar al programa tú no tenías, digamos, esa conciencia en cuanto a alimentación, cómo distribuir un plato, qué alimentos me convienen más, si son proteínas, grasas, carbohidratos, dónde está el mayor aporte aquí en cuanto a densidad nutricional. Y ahora sí que tienes ese nivel de conciencia, ¿no? Es decir, Ujú. ya has ganado mucho en ese aspecto y eso es algo ya que te llevas para toda la vida. Sí, además, por ejemplo, en desayunos, los huevos cuando has comentado, pues también te das cuenta con los cambios de desayuno. A mí, por ejemplo, el utilizar huevos en el desayuno para mí ahora es un normal, ¿no? Yo Mm. antes no hubiera sido uno de los alimentos normales dentro de un desayuno y ahora sí que lo es. Porque ya no solamente es porque me gusta el huevo, sino, por ejemplo, a mí, en mi caso particular, pues sí que me noto que no me entra esas ganas de comer como con otros alimentos, ¿no? Que te lo tomas y en un X de tiempo tienes. Pues los huevos parece una tontería, pero, pero lo noto cuando desayunas huevo, como que tienes más tiempo antes de que te empiece a aparecer pues eso, ¿no? El hambre. El hambre, Es, efectivamente. que parece una tontería, dices, pues es un alimento que ya lo tenías antes, no hemos descubierto aquí en la rueda, ¿no? Pero Sí. bueno, yo digamos los tenía más asociados. Tomar huevos, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor una cena o un algo. Ya, cuando cambias pues lo que tú puedes pensar de lo que es un desayuno, Ujú. o sea.
Porque yo creo que muchas veces tenemos una idea preconcebida de que tiene que ser un desayuno y a lo mejor pues esa idea preconcebida de lo que tiene que ser un desayuno, pues chico, puedes cambiarlo, a lo mejor con otra serie de cosas que pueden serte más útiles para lo que tú estás buscando, ¿no? Eso es otra cosa que realmente llevas. Totalmente. Y aparte de la nutrición, Alberto, que al final es algo que ha sido un descubrimiento y que te ha ayudado también a reducir sobre todo esa ansiedad, controlarla y a ser más consciente de tus elecciones del día a día, que es algo que, como hemos comentado, pues ya se queda contigo, para ti te va a acompañar el resto de tu vida. ¿Qué aspectos del programa, aparte de la nutrición, crees que más te han ayudado? Como por ejemplo, ya sea o el entrenamiento, el hecho de rendir cuentas toda la semana con los controles semanales. ¿Hay algo que tú digas, otra? Pues eso también yo creo que es ideal. Ahora, sobre todo cuando estás empezando, es necesario el tema de estar rindiendo cuentas, mm, más que nada para también controlar un poquito la evolución y decir, oye, pues tal día de la semana es cuando se tiene que pues ver cómo vas. Porque, claro, porque si no ves cómo vas, pues al principio a lo mejor el proceso puede ser un poco lento Mm, o no se sabe, ¿no? Entonces te pueden ir bien para ver si vas bien, si no vas bien o cómo está el tema. Entonces, ese apartado es importante. Después, el otro apartado que desde mi punto de vista, muy necesario es el tema del entrenamiento, porque te hace, claro, quieres que no, si tú quieres perder peso, lo que necesitas es un aumento de lo que es el desgaste que tú haces, ¿no? O sea, si tú quieres tener un déficit calórico, pues no te vas a quedar sin comer, porque eso no vas a conseguir nada, aunque tendrías un déficit calórico. Entonces también tienes que incrementar lo que es tu, pues eso, ¿no? Lo que te muevas cada uno dentro de las posibilidades de cada uno. Yo, por mm, ejemplo, con el entrenamiento que me poníais, pues sí que notas una mejora a nivel físico. Ya no solamente a lo mejor lo que pueda haber a nivel peso, vamos a decir, pero sí a nivel físico, que te lo vas notando, te encuentras más fuerte, te ves los brazos, la gente incluso te lo dice, por ejemplo en mi caso, te notas una mayor resistencia, entonces dices, pues oye, pues esto también te va ayudando, además, digamos, de lo que consigues en otro plano. Mi trabajo es bastante sedentario y, por ejemplo, quienes trabajamos de manera muy sedentaria, uno de los problemas graves que tenemos es dolores de espalda más o menos frecuentes, entre comillas. claro. Practicando fuerza, entrenamientos de fuerza, pues también te empiezas a dar cuenta que esos dolores de espaldas, pues oye, no es que desaparezcan, pero Ujú, no hay nada que ver entre una cosa y otra. O, por ejemplo, con el tema de los pasos, dices, uff, pues llegar a 10.000 pasos, pues no sé, pues ahora estoy en una media de 13.000 pasos. Dices, mm, no sé, o sea, de llegar a otro de esos límites que no lo ves a lo mejor alcanzable o no lo ves posible, pues después no solamente es que llegas, sino lo rebasas. Y no ujú, es que sea una semana, sino que vas cogiendo pues con el tiempo y lo vas más o menos manteniendo, porque también intrínsecamente eso significa un cambio de actitud tuya y de planteamiento. Así como te has hecho cambios en lo que es la comida, pues también son unos cambios en tu estilo de vida. De, pues oye, voy a dar preferencia a estar andando para ir aquí, para ir allá, porque eso te va sumando pasos, te va sumando pasos. Y como digo, yo tengo un trabajo muy sedentario, entonces eso pues es hiper necesario que se controle, porque si no claro. al final te estás cansado y no has hecho nada tampoco. Sí, sí, al final la combinación de nutrición con el entrenamiento de fuerza más la actividad física diaria en cuanto al aumento de pasos diarios y el hecho también, sobre todo al principio, de rendir cuentas para ser más constante y ir viendo dónde quizás fallamos más, fallamos menos para corregir lo necesario, la verdad es que ha sido clave al final para ir avanzando en todo este proceso. Y hablando de objetivos, Alberto, ¿qué es, digamos, lo que estás más orgulloso de haber conseguido a día de hoy, desde el día en el que empezaste el programa y ahora? Pues hombre, además de lo que es la baja de peso, que todo el mundo cuando vienes con esto te gusta, Ujú. yo lo que estoy súper orgulloso es el tema del control de la ansiedad comiendo. Ujú. O sea, eso para mí es lo más importante. Porque después sí, también tienes otros, ¿no? De sentirte mejor después de estar haciendo deporte, de tener ahora mismo pues una serie de horas a la semana
bastante importante dedicada a lo que es el deporte, que te viene genial por otra serie de cosas. Pero yo creo que si me dices que me quede con uno, para mí es la ansiedad. O sea, el control de la ansiedad con un plato de comida. O sea, así de claro. Que eso, quieras que no, te sirve muy mucho. Ujú. Porque si no empiezas, o sea, si no tienes ese control, pues empiezas a comer pues, cualquier cosa y cuando estás en lo que son las comidas y cuando no, los picoteos, que en sí también es el tema de cuando vas a hacer la compra, como sabes que vas a tener esas cosas, pues eso, y también empiezas a llenarlo con cosas que no corresponden porque empiezas a tener pues unos hábitos, en este caso no saludables, vamos a decirlo, igual que puedes adquirir unos hábitos de manera saludable que te hace que, pues aparte de que no los compres, hagas una serie de cosas, pues cuando entras en esas dinámicas, lo que adquieres son unos hábitos no saludables sin darte cuenta que, pues, bueno, que tiene después unas consecuencias que no, que nadie quiere, ¿no? Totalmente, así es. Sí, al final ese es uno de los mayores logros, el tema de haber controlado la ansiedad, porque es uno también de los más difíciles, también te lo digo, y lo has conseguido con creces, así que por ello yo darte la enhorabuena, porque sé que no es fácil y una vez lo has conseguido, ya... Y lo has integrado, que eso es lo más importante también para que se quede contigo, pues ya en ese aspecto es algo que le hemos hecho check, está dominado, está controlado y va a hacer también que sea una base fundamental para mantenernos en un peso saludable, seguir perdiendo esa grasa y que al final la comida no juegue un papel detonante en cuanto a nuestra salud, porque al final la comida lo es todo, es la gasolina que le metemos a nuestro cuerpo y bien, te puede ayudar, puede potenciar tu energía, tu vitalidad, tu estado de ánimo, todo, o bien te puede destruir, te puede enfermar y causar ciertas enfermedades como estamos viendo hoy día, ¿no? Así que me alegro muchísimo en ese aspecto. Y Alberto, ya para no robarte más tiempo, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a una persona que está quizás en la misma situación en la que tú estabas anteriormente, con cierto sobrepeso, con ansiedad con la comida y quizás pues no se atreve a dar el paso, tiene cierto miedo, como es normal? ¿Qué le recomendarías tú? Pues lo primero que se pregunta es si verdaderamente lo quiere. O sea, porque, y sobre todo con el caso de ansiedad, como has dicho, porque va a tener que dominar la parte psicológica bastante. Entonces, si verdaderamente lo quieres, pues te apuntas, pero abierto de mente y te dejas aconsejar. Ya está. Esto es lo que le recomendaría a una persona con esa casuística, más que nada. Mm. Porque si no, o sea, una persona que verdaderamente lo quiera, pues que se lance, que se deja aconsejar y, oye, si tiene alguna duda, pues ya le va, que te lo vaya diciendo por WhatsApp y demás. O sea, pero yo creo que lo más importante es eso, que se abra la mente y que se deje aconsejar. Sí, totalmente. Al final, si uno quiere y tiene claro de verdad que qué es lo que quiere y es lo que necesita, pues obviamente el camino es este y obviamente, como tú bien dices, que se deje guiar, que abra un poco la mente, ¿no? Y que esté dispuesto a descubrir diferentes formas de hacer las cosas, porque al final, si estamos en un mismo punto haciendo lo mismo de siempre, quiere decir que a lo mejor hay cosas que desconocemos todavía, información que todavía no hemos aplicado, por la cual no estamos en el punto en el cual queremos. Así que totalmente de acuerdo, Alberto. Dejaremos por aquí abajo en la descripción más información acerca del programa, cómo trabajamos y demás, por si estás interesado. Y Alberto, te mando un fortísimo abrazo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia aquí con nosotros, que la verdad es que es muy importante ponerle cara también a esto de que, ostras, muchas personas sufren en el día a día con ansiedad y lo tienen algo como imposible de resolver, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo y un claro caso de éxito en este sentido que lo ha conseguido con creces. Así que, Alberto, muchísimas gracias de corazón por compartir tu experiencia. Un placer, Carlos. Un fuerte abrazo.